Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos en nuestra reflexión sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Y especialmente hoy queremos en nuestro estudio bíblico del día de hoy hacer hincapié sobre el versículo 19. Entonces lo llevaron con ellos al Areópago y dijeron: ¿podríamos saber en qué consiste la nueva doctrina que tú enseñas? Es una pregunta que le están haciendo. Estamos, queridos amigos, reflexionando sobre la estancia de Pablo en Atenas. No nos olvidemos que Pablo ya ha pasado por varios lugares, viene de Filipo con una experiencia bastante negativa, Tesalónica la misma cosa, con una experiencia bastante negativa, luego pasando por los diversos otros lugares, ¿verdad? Prácticamente escapándose, llega hasta Berea. También en Berea, algunos dicen judíos de Tesalónica, ¿verdad? Y anunciando y diciendo que, por favor, estos tipos, ¿qué es lo que están predicando? El Pablo y a Pepe es un charlatán, etcétera, etcétera. Entonces, hasta incluso lo tienen que hacer correr a Pablo primero, en cuanto que Silas parece que estaba un poquitito más tranquilito, ¿verdad? Entonces no lo apuran tanto, o también Timoteo. Pero ciertamente que Pablo, una vez que se dirige hacia Atenas, mientras les esperaba en Atenas, ahora entonces quiere decir que Pablo ya llega a Atenas, en cuanto que Timoteo y Silas se están encaminando también hacia Atenas. Nosotros decíamos que en este parágrafo, que es muy interesante, Pablo en Atenas, desde el versículo 16 al 21, le encontramos a un Pablo bastante inquieto. Primero comienza, entre comillas, a patear la calle, decimos al estilo redentorista, como ellos dicen. Y entonces lo que el Papa dice, iglesia en salida, ¿cuál es el termómetro de la religiosidad de este pueblo ateniense? Y Pablo va descubriendo muchas cosas. Ya en el primer versículo nos dice cuál es esta reacción de Pablo ante ciertas situaciones que él llega a descubrir. Oye, esa cosa, o mañana, o esa lleva a allá, mientras los esperaba en Atenas, a Silas y a Timoteo, ¿se entiende? Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él. La indignación se apoderaba de él. Qué linda es la expresión, ¿verdad?, que nos da a entender aquí
Lucas, el narrador de Hechos de los Apóstoles. Upea dice, la verdad que Pablo ya hubiera imagina por todas las situaciones que está escuchando, que está viendo. Pablo de por sí, una de sus características, ¿se acuerdan que estuvimos viendo? Incluso se pelea, reacciona con Pedro, con Bernabé, entonces no permite que Juan Marco le acompañe. Al final Bernabé se separa y se va con Juan Marco, él se queda con Silas, luego se une Timoteo también a su grupo, luego Lucas. Entonces, todos estos elementos nos dan a entender que Pablo, por una parte, tiene un temperamento bastante fogoso, diga tuyo ya ciertas cosas, parece que busca bastante la justicia por una parte, nos da a entender. O sea, todo lo que es negativo, todo lo que va contra los principios y los valores de Dios. Pero sobre todo podemos entender de esa visión de un converso, porque Pablo añade una vez a ello y qué, ¿verdad? Pero también uno se da cuenta que estando en el judaísmo es la misma reacción que está teniendo. Como judío, lo que él está queriendo hacer es mirar, ver, entender qué es lo que están haciendo los cristianos y luego rectificarle en el camino del judaísmo. Porque los cristianos en realidad están predicando desde el Antiguo Testamento diciendo que este tal Jesús de Nazaret es el Mesías que ha resucitado y que es entonces el que ha cumplido, ¿verdad?, en su vida y en su persona las promesas de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como todos los días que viene a nuestro encuentro. Año 2024, Guatañan en Diejina Peñan de Siga, auxiliadora de los cristianos 24. Pedimos que siempre esté caminando. Ven con nosotros a caminar, decimos en nuestro canto. De Diañas en Dujina, en este día del primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 8, versículos 4 al 7 y luego del 10 al 22. Se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Tú ya eres viejo, le dijeron, y tus hijos nos siguen tus pasos. Ahora danos un rey para que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. A Samuel le disgustó que le dijeran, danos un rey para que nos gobierne, y oró al Señor. El Señor dijo a Samuel, escucha al pueblo en todo lo que ellos digan, porque no es a ti a quien rechazan, me rechazan a mí, para que no reine más sobre ellos. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Es el inicio de la monarquía. Pero hay algunos elementos que ciertamente nosotros gritamos y le decimos a Dios. Mina orea lleva la tendotare, moijangua, ore nondepe, pero toya poponamina las cosas de yara. Aquí dice los hijos de Samuel ya no hacían lo que hacía Samuel. Pero por otra parte también, queridos amigos, algunas veces medio ya exagera lento maya lleva. Orendo y potaya lleva alguien que nos controle, alguien que nos ayude verdaderamente a caminar según los preceptos de Dios. Roico sen síntesis oreacare, por eso es que dicen un rey, como tienen todos los demás nuestros países vecinos. Upeare Samuel por una parte y Poshiga lleva Yesacuaiba, Icola Mepe Yerureama, Icola Pelleaina. Pero el Señor le dice a Samuel, escucha al pueblo. Escucha lo que te están pidiendo. Ya espera, toñe punuaba y to guatamipe iñacane. Toya poji cuaile o yapoanas y cuay. Se come en bama y chupecuera. Ellos tienen que saber regirse y tienen que llevar adelante de acuerdo a los valores y principios que yo les he regalado. De acuerdo a los mandamientos, en síntesis, de acuerdo a la Torá. Pero acordate, querido Samuel,
que en el fondo, el querer tener a su propio rey es porque ellos se han olvidado de lo elemental y fundamental. A ti no te han rechazado, me han rechazado a mí. Aupean entonces de que tengan mucho cuidado, porque ese que se pone al frente, si no tiene los valores de Dios, evidentemente ¿y cómo les hará sufrir? Cuando no existen principios y valores de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Esto no es una declaración como quien pone play y cuenta lo que vio. No es un relato más, no son palabras más. Esto sale del corazón. Es una carta que brota del interior. No va con filtros ni finjo lo que no soy. Es un canto de amor al que me amó, así primero, sin condición. No te imaginas ese pozo que habitaba yo. En lo profundo y de las fieras él me rescató. No son ideas ni consuelos de mi propio yo. Es la mano fuerte del que me salvó. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Si me asaltan malhechores y se plantan, piden guerra, yo levanto mi cabeza y para Dios se van mis letras. Mi esperanza en Él he puesto y confiado sigo andando paso a paso en la vida y rima, rima en mi canto. En Él confío. Ya mi casa tiene dueño y es el Dios que me sostiene. De mi causa Él se encarga y ha saldado toda cuenta. En el tiempo de desgracia no rechazará mi vida. En su casa y en su mesa yo sé que tengo cabida. Ja. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. El Señor es mi luz y mi salvación, mi refugio, baluarte, mi protección. Ya no tengo motivos por qué temer. Él escucha mi canto, Él es fiel. Él es fiel. Por siempre fiel. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro
una oportunidad para conocer la palabra del Señor. Aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos hoy en Nuevo Testamento y estamos reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, especialmente el versículo 19. Bueno, aquí Pablo entonces se encuentra con los epicúreos, los estoicos. Hemos mirado un poco, hemos entendido en el estudio anterior de nuestro círculo bíblico quiénes eran estos personajes. Pablo dialoga con ellos, con los epicúreos, con los estoicos, y algunos comentan ya directamente: ¿qué estará diciendo este charlatán? ¿Qué estará diciendo este charlatán? Era la primera pregunta que ellos estaban haciendo. ¿Cuál es esa, verdad? Porque aquí entra en el mundo de Atenas, en el mundo griego. Tenemos que entender muy bien que es la cuna de la cultura occidental. Por lo tanto, los griegos, Atenas, por una parte se creen bastante orgullosos, pero por lo menos estamos unos 200, 300 años antes de Cristo, en que se van desarrollando muchas de estas filosofías en el que el hombre, ¿verdad?, es el que comienza a reflexionar, procurar entender, saber lo que es el mundo, incluso a preguntarse quién es Dios, incluso a preguntarse quién es el hombre mismo, ¿verdad? Del sentido, podemos decir, antropocéntrico. Por una parte, antropológico, o sea, cómo se manifiesta el hombre, qué es lo que está viviendo y cómo lo está viviendo. Bueno, en fin, todos estos detalles importantes de una cultura que había desarrollado bastante la filosofía, el aspecto de la razón. En cuanto que aquí nos encontramos una propuesta que trae Pablo del aspecto ciertamente bastante religioso, desde un aspecto teocéntrico, decimos, en cuanto que el otro antropocéntrico, teocéntrico. Pero lo importante es que Pablo procura unir estas dos culturas. Esto es lo que reflexionamos en los cursos anteriores también. Entonces ellos se preguntan: ¿qué estará diciendo este charlatán? ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Qué es lo que está predicando? Por otra parte, parece ser un predicador de divinidades extranjeras. Parece que está predicando entonces a un tal Jesús, por una parte, y sobre todo hablando de la resurrección. Recordemos que el aspecto de resurrección es un concepto que ya había aparecido, sobre todo desde el zoroastrismo, que es mucho antes. El zoroastrismo, algunos lo ubican hasta casi 1500 años antes de Cristo. Esos son los maximalistas, otros los minimalistas. Entonces dicen que más o menos justamente en el año 500, tal vez un poquitito menos, con los persas, en fin, Zoroastro. Es esta filosofía también, este pensamiento muy interesante, ¿verdad?, que tiene su influencia ciertamente después en el judaísmo y luego evidentemente también en el cristianismo y luego en un diálogo con la cultura griega. Bueno,
todo esto es muy importante que nosotros sepamos, todo esto es importante que nosotros miremos un poco y apuntemos hacia lo esencial y lo fundamental de lo que está pasando. Entonces ahora, esta es la parte histórica, la parte básica, la parte de la influencia de las culturas. Y aquí nosotros encontramos al mismo tiempo esa base de influencia, pero desde una reflexión totalmente religiosa, porque esta es la cuestión que está presentando aquí Hechos de los Apóstoles. El valor máximo de la resurrección, el valor máximo del mesianismo. Y entonces, eso es lo que ellos están preguntando. ¿Qué es lo que este está predicando? Podríamos saber, es el versículo que nosotros hoy reflexionamos, del 19, podríamos saber en qué consiste esta nueva doctrina que tú predicas. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Contigo soy invencible. No existen los días grises si hay fiesta en mi corazón. Contigo lo tengo todo. Mi mundo gira a tu modo. Mi fuego, mi eterno sol. Solo tú sabes quién soy, para dónde voy. Sabes que sin ti yo me muero, me pierdo y me condeno. Y yo contigo me elevo hasta el infinito y me voy para el cielo. Y sabes bien que
No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Aceptar que soy lo más valioso para ti. Que olvidaste mis pecados, que una nueva vida me has dado, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí, y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin pudo vestirme de gracia. Tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Me llamaste por mi nombre, tu voz de amor me transformó, me dio el valor para mirarte, levantarme y caminar, seguir tus pasos, seguir tu voz, seguir tus pasos, seguir tu voz, seguir tus pasos, seguir tu voz. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin pudo vestirme de gracia. Tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. Y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin pudo vestirme de gracia. Tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin llenó mi corazón para encontrar y aceptar mi belleza original. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Reflexionamos, Pablo estando en Atenas se encuentra con los epicúreos, se encuentra con los estoicos, el diálogo. Podemos decir de parte de Pablo siempre es un diálogo también muy sincero, ¿verdad? Porque él expone, él lo dice, no tiene pelos en la lengua, que muchas veces causa también dificultades con las personas con quienes él está dialogando. Y esto pienso que ya lo hemos visto en muchos de los pasajes anteriores que estuvimos reflexionando. ¿Se acuerdan? En Filipo incluso lo llevan a la cárcel, porque él va hablando un día mientras nos dirigíamos al lugar de oración, nos salió el encuentro de una muchacha poseída. El aspecto religioso ciertamente se está mirando un espíritu de adivinación que daba mucha ganancia a sus patrones adivinando la suerte. Aquí se apunta siempre a la cuestión entonces de la conveniencia, es decir, el aspecto económico, ¿verdad? Le daba ganancia, o sea, utilizaba la religión o utilizaba todo el aspecto del misterio, pero para sacar provecho económico. Es lo que muchas veces pasa, ¿verdad? Hasta ahora nosotros, o sea, que este fenómeno religioso que encontramos en las sectas, en esa corriente protestante de buscar a través de la religión simplemente elementos de ganancia, mucha ganancia, sus patrones adivinando la suerte, ¿verdad? Entonces, aquí ya comienza el primer problema para Pablo. Ella comenzó a seguirnos, a Pablo y a nosotros, gritando, esos hombres son los servidores del Dios Altísimo, que les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Es interesante también. ¿Por qué? Porque aquí, recuerdan en nuestro estudio cuando decíamos que está gritando de una manera en realidad positiva. Normalmente el mal, normalmente el diablo, decimos nosotros, o el Satán, o el demonio, daimón sería más aquí lo correcto, normalmente tiene ojo clínico, ¿verdad? Y sabe a quién se está enfrentando. Quiere decir que enseguida pilláis gallo de Shara, que Pablo no macaneamos ahí en el supe, no motaremos ahí no motaremos ahí. Entonces Pablo ciertamente que va escuchando, así lo hizo durante varios días, hasta que al fin Pablo se cansó, dice luego, y dándose vuelta dijo al Espíritu, yo te ordeno en nombre de Jesucristo que salga de esta mujer. Y en ese mismo momento el Espíritu salió de ella. Bueno, entonces esto es interesante. Ciertamente es una manera muy religiosa, una manera muy milagrera de explicarnos aquí Lucas, pero lo importante es que el encuentro con el discípulo, el encuentro con el que predica a Jesucristo, siempre envía un mensaje de sinceridad, envía un mensaje de encuentro y de dignificación en la misma persona. Y esto que Pablo está diciendo, yo te ordeno en nombre de Jesucristo que salga de esta mujer, significa prácticamente eso, tomar conciencia, yo te ordeno, ¿verdad? En nombre de Jesucristo, el que te dignifica, el que te hace entrar en conciencia, el que te hace entender tu propia vida y tu propia existencia, ciertamente que es en nombre de Jesucristo. El nombre siempre significa identidad. Quiere decir que en la medida en que nosotros encontramos a un Jesucristo, nos encontramos con Él, encontramos ese nombre que nos identifica también a nosotros, nos va a traer el cambio. Trae el cambio a nuestra vida, el cambio a nuestra existencia. Y bueno, y así continúa, entonces viene el arresto de Pablo y de Silas, lo llevan justamente porque estos que ganaban, estas autoridades, magistrados que podían
tener sus riquezas a través de esta mujer, ahora estaban perdiendo dinero. Y entonces lo llevan preso, dice, lo arrestan a Pablo y a Silas. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Rezaba como quien amaba. Las Ave Marías yo rezaba y siempre comía unas palabras y a veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás, siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Después fui creciendo, y eché en el olvido mis oraciones. Llegaba a mi casa disgustado y cansado, y de hablarte nunca me acordaba. Anduve dudando, hoy recuerdo de cosas divinas que me enseñaba. En mí estaba muerto aquel niño inocente, mis caminos de ti se alejaban. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás, siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios,
grande no se acaba. La madre no olvida al que se marcha. Hoy llego a mi casa disgustado y cansado, pero rezo como ayer rezaba. Las mismas palabras y ahora rezo. A veces olvido y hasta me duermo. No importa dormirme sin rezar lo debido, pues está mi corazón contigo. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios. Ave María, Madre de Dios. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Si esta noche te encontraras con la estrella de paz, dejarías que su luz guíe tu caminar, sin saber a dónde lleva su perfecto resplandor, el camino que regala a Jesús el Salvador. Si supieras que los pasos de este gran peregrinar dan respuesta a lo que buscas y es un niño que adorar, dejarías que se encienda en lo más hondo de tu ser el anhelo fervoroso de encontrarte con el Rey. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre está. Que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. La promesa cumplió. Si esta noche preguntaras qué regalo puedes dar, una ofrenda que sea digna de aquel que es la verdad. No hacen falta grandes cosas, solo entrega el corazón. Él prefiere lo pequeño para derramar su amor. Ven y adoremos,
nosotros, para siempre estará, que resuena en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Los ángeles cantan y la tierra proclama: ha nacido el Rey, Dios con nosotros, Emmanuel. Los ángeles cantan y la tierra proclama: ha nacido el Rey, Dios con nosotros, Emmanuel. Ven y adoremos, Él nos traerá paz. Dios con nosotros, para siempre estará, que resuena en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros, para siempre estará, que resuena en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. La promesa cumplió. La promesa cumplió. Ha nacido el Salvador. Ha nacido el Mesías. La promesa cumplió. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso pasaje en que encontramos a Pablo en Atenas. Pablo que dialoga con los epicúreos, con los estoicos, en este diálogo y todo lo que escuchan esta gente, ¿verdad? Que utiliza bastante la filosofía. Estamos con la filosofía griega, se está confrontando el cristianismo, ¿verdad? Preguntan enseguida, estamos en el versículo 19, entonces lo llevaron con ellos al Areópago y le dijeron, podríamos saber en qué consiste la nueva doctrina que tú enseñas. Les preocupa entonces, o mejor dicho, quieren saber. De por sí parece que el griego, el filósofo de por sí tiene como elemento básico y elemental es la curiosidad. Y esto nosotros solemos decir, ¿verdad? Que lo que hace
al hombre progresar, al hombre entonces encontrar algo nuevo en una búsqueda, es justamente esto, la curiosidad, el querer saber, el preguntarse, el qué es esto, de dónde viene esto, hacia dónde va esto, por qué, ¿entiendes? El filósofo en realidad es aquel que tiene la capacidad más de preguntarse que de responder. Es interesante. Por eso que la filosofía es muy interesante para el crecimiento y para crecer, porque te hace usar la razón. Pero cuando nosotros tenemos entre nosotros una cultura famosa que nosotros, entonces tiene una filosofía totalmente anquilosada, ¿verdad? Porque hoy Cuapama, entonces ya no necesita ir más allá. Porque hoy Cuapama, doy cuay en realidad va a ver, pero para su mentalidad, para su razón, Sheyay Cuapama. Entonces, este suele ser el problema, ¿verdad? Y a todos los niveles. Miren que los grandes filósofos, esta cuestión de la duda, eso incluso después, ya mucho más adelante en el modernismo con Descartes, ¿verdad? La duda como el elemento esencial para el conocimiento también. Cogito ergo sum, ¿verdad? Entonces, primero pensar, entender, saber, luego existo. Es siempre una pregunta. Si uno existe, si uno está. Son preguntas maravillosas, pero uno tiene que entrar y tiene que filosofar. Pero y entonces ahí nos quedamos siempre anquilosados en lo mismo, ¿verdad? Y entonces, aquí ya enseguida escuchan algo nuevo, una novedad, porque esta es una novedad para ellos. Lo invitan y lo llevan al Areópago y le dicen, ¿podríamos saber en qué consiste la nueva doctrina que tú enseñas? La pregunta. Son bien curiosos, ¿eh? Podríamos saber. Y esto es, para Pablo, lo que él estaba esperando, lo que él quería. Primero, que le aceptaran, que le escucharan y que ellos mismos tengan el interés de escuchar. Entonces, que está hablando en el vacío, sino que hay personas que se interesan, grupos que se interesan, a pesar de que todavía no están comulgando con él, ¿verdad? Pero esa curiosidad, ese deseo de entender, ese deseo de dar pasos hacia adelante, le está ayudando tremendamente a Pablo para ir adelante, ¿verdad? Entonces, dice, ¿podríamos saber en qué consiste la nueva doctrina que tú enseñas? Y así, las cosas que nos predicas nos parecen extrañas y quisiéramos saber qué significan. Eso va a ser el versículo posterior, ¿verdad? Lo que tú nos enseñas. Son cosas bien extrañas. ¿Y qué es lo que Pablo está enseñando? Y justamente está enseñando sobre Jesús de Nazaret, un Jesús que cumple toda la misión del Padre, dicha en el Antiguo Testamento, que se hace una historia de salvación, más aún que Dios que se hace hombre, es decir, entra en el aspecto de la encarnación. Hoy que venían de Mirebe ya hay había algo importante y no había cuami. Venían de Yara, hoy que no venían de Mirebe, vea que dice Dios que se hace carne, Dios que se hace realidad en medio de nosotros. Y desde aquí nosotros podemos seguir pensando un poco más hacia adelante. Desde aquí nosotros podemos ver lo que va sucediendo, ¿verdad? Porque Pablo les va a explicar, ¿verdad? Ya que ellos le preguntan. Bueno, ya es un gancho espectacular, ¿verdad? Para Pablo para comenzar a predicar. Y así entonces ellos insisten. Porque Pablo podría preguntar, ¿verdad? De enseguida, ¿y qué es lo que les llama la atención? ¿Por qué me están invitando a ir al Areópago? Tenemos que saber también que la palabra Areópago era el lugar, como en el mercado, lleva el mercado ya, y un lugar donde se ponían a hablar, a pronunciar sus discursos, a decir cosas nuevas o cosas que ellos querían comunicar al pueblo. Es entonces la democratos, ¿verdad? El pueblo que habla, el pueblo que se dirige, el pueblo que escucha,
pero todos tenían ahí la posibilidad de hablar, ¿verdad? Esto también es interesante, Creo que nosotros hemos desvirtuado bastante lo que es la democracia, ¿verdad? Van a la democracia ya en manos de algunos que elegimos, supuestamente, no sabemos si es tanto así, ¿verdad? O qué elemento también utilizan ahí para poner a ciertos personajes, ¿verdad? Que después representan al pueblo, dicen. Pero después te das cuenta que no hay ni consulta, qué es lo que hizo el pueblo, o sea, nada. Alguna vez el mismo pueblo que le vota tiene que salir ahí a gritar y decirle, no queremos eso, no queremos aquello, y ellos hacen lo que quieren hacer. No sé si nos explicamos, no sé si nos entendemos. Quiere decir que aquí esto verdaderamente nos está mostrando, ¿verdad? Vení un poco aquí, por favor, queremos escucharte a vos, a ver qué es lo que estás diciendo. El pueblo en el Areópago, ñaños en Dumí, alleva, ñaños en Dumí la Erea. Esto sí que hay que tener una cultura bastante elevada, ¿verdad? Para ser capaces de escucharnos y ser capaces después de tomar decisiones como pueblo. Bueno, queridos amigos, esto vamos a seguir reflexionando porque me parece que esto toca lo esencial y lo más profundo también en el camino de nuestra propia fe. Porque el camino de fe significa un Dios justamente que entra en nuestra historia. Hoy, ¿qué lleva? Pensar en comunidad. Eso es lo que nos está proponiendo aquí. Te invitamos, vení, vamos a escucharte. Propone un poquitito y vamos a ver qué es lo que decís. Ñaños en Dumí, Mateo. No es que ya directamente nos bajamos las cañas sin conocer siquiera la propuesta que nos estás queriendo traer o estás queriendo comunicar, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando nosotros posteriormente con estos capítulos y versículos de Hechos de los Apóstoles. Por el día de hoy nos vamos despidiendo. Les dejo la bendición del Señor, que nos fortalezca también y que podamos responder. ¿Podríamos saber en qué consiste la nueva doctrina que tú enseñas? ¿Será que nosotros somos capaces de responder cuál es esta doctrina que hemos recibido como cristianos y que tendríamos que también nosotros enseñar, dar a conocer a los demás, al mundo? Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.